Vamos a continuar entonces con el tema de este mes. Estamos sobreedificando y es un tema, hermano, que es muy importante para la iglesia. ¿Por qué es muy importante para la iglesia? Porque sea que seamos conscientes o no, sea que creamos en lo que dice la Biblia o no, estamos sobreedificando en algo y con algo. Si usted dice que su fundamento es Jesucristo, pues todo lo que hace y todo lo que dice está tratando de llevarlo al fundamento que es Cristo y sobre Cristo ir edificando algo, yo no sé qué, una obra. Y es importante que la iglesia tenga esto con mucha conciencia, con pleno conocimiento, con una intención muy consciente de lo que debería estar haciendo. Por eso empezamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y le voy a invitar que podamos continuar. Esta semana le he llamado al estudio creciendo o edificando. ¿Cuál de las dos? Porque podríamos confundir lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese capítulo 3, cuando está hablando de que el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Habla luego de que debemos sobreedificar. Bueno, nos quedamos en el versículo número 6. Lea el versículo número 6 y vamos a continuar con el versículo número 7. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a dejarlo allí y vamos a empezar a estudiar desde el versículo número 7. El versículo número 7 tiene algunas palabras que es muy importante reafirmar y tener muy claro lo que está diciendo el escritor. Dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí aparece la primera palabra, pero vamos a mirar qué significa la palabra planta, ni el que planta, ni el que riega. La palabra planta en el griego 54-52, significa fijar en la tierra, fijar. Sembrar es eso, fijar en la tierra. Usted se da cuenta que cuando hemos plantado algún piecito, alguna planta, siempre tratamos de que quede erguida y lo fijamos en la tierra. ¿Qué hace un árbol o una planta, cuando empieza a profundizar sus raíces? Pues no, él no es tan fácil de arrancar. Fijar en la tierra, es decir, plantar, figurativamente, oiga, instilar, esa palabrita me puso a averiguarla, instilar doctrina, la palabra instilar significa echar gota a gota un líquido en un sitio, echar gota a gota un líquido en un sitio, pero también significa infundir o introducir insensiblemente, o sea, sin que la otra persona se dé cuenta, infundir o introducir insensiblemente en el ánimo una doctrina, un afecto, etc. Cuando uno de los significados de la palabra planta o plantar es instilar doctrina, lo que está diciendo es que de una manera inconsciente para la otra persona, usted está derramando gota a gota la doctrina que usted tiene. ¿Y de qué manera? Yendo más atrás a la raíz etimológica, está hablando de la persona cuando se mueve y otro lo ve. Lo que la otra persona hace es recibido por el que lo está mirando como lo que el otro es.
Se lo explico de una mejor manera. Nosotros no todo se lo dijimos a nuestros hijos. Yo no todo se lo enseñé con palabras. Gran parte de lo que ellos aprendieron de mí, lo aprendieron mirándome. Y a veces uno, cuando no está en Cristo, no es consciente totalmente de esto. Mirando. ¿Y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué dice eso? Ellos escucharon. Porque lentamente, de día en día, fuimos instalando en esa persona, gota a gota, un carácter, lo que somos. Las palabras, ellos las tomaron. Y ellos inconscientemente estaban jugando, los niños, pero escuchaban que el papá gritaba, pero escuchaban que la mamá decía una mala palabra, que hablaba mal de los vecinos, y eso, instilar se llama, fue sembrando en esa persona inconscientemente una forma de vida. Dice instilar doctrina, o sea, le está haciendo una transfusión sin que se dé cuenta. ¿Con qué? Con la conducta, con lo que es, con lo que hace, con lo que dice. Entonces, el plantar no solamente es ir y decirle, quiero hablarle del Señor Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo. No, no. Plantar también es vivir de una manera natural el evangelio que conocemos junto a, o en medio de muchas personas. Ellos ven, ellos escuchan, se dan cuenta que tú no engañas, que tú no mientes, se dan cuenta que eres una persona recta, que te gusta la sinceridad, y ellos van siendo, ¿cómo se llama eso? Instilados, infiltrados. Esa inyección poco a poco los va llenando de una doctrina, de una cultura, de una forma de vida. Entonces es muy importante, por un lado, mirar qué es lo que tú estás recibiendo. Eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que ya sepamos que no solamente es como nos decían los ministros de otro tiempo. Hermano, si usted me ve errores, hermano, no haga caso, tranquilo. ¿Cómo que no? Usted es mi hermano y tiene que venir y decirme. Claro, porque si no, entonces, usted se va a ir para el cielo y yo para el infierno. No. Era un mal concepto que se tenía de que, no, hermano, usted siga adelante, no haga caso, todos tenemos defectos. Sí, pero estamos para ayudarnos, ¿o no? ¿No somos un cuerpo? Somos un cuerpo. Eso es. Ahora sí es muy importante que usted mire a qué lo ha llevado el conocimiento de la cultura del reino de los cielos. Porque si usted y yo vivimos correctamente, aunque usted nunca predique, usted será la Biblia que otro nunca leyó. ¿Está entendiendo eso? Y bueno, yo creo que a usted le ha pasado también, que aunque usted nunca le dijo nada a una persona porque nunca conversó con ella, pero la persona le puso atención, de pronto le vendió algo y vio lo correcto que era usted, un día tal vez usted mismo se sorprendió escuchando a esa persona decir, es que don fulano es muy correcto, a mí me parece un hombre muy serio y yo a él, ¿cómo? ¿Y a qué horas aprendió eso de mí? ¿A qué horas tomó ese concepto de mí? Ah, bueno, su conducta, su forma de hablar, su forma de actuar, lo fue instilando lentamente, poco a poco, gota a gota, de una doctrina, la doctrina del reino de los cielos, la doctrina de la rectitud, de la honestidad, de la sinceridad. Y eso, hermano, es lo que de pronto en otro tiempo no se enseñaba. Y en otro tiempo, cristianos muy sinceros, sin el conocimiento, lo que hacían esos cristianos era prevenir a la familia y alejarlos del evangelio. ¿Por qué? Porque el propio evangelio mal enseñado se convertía, o más bien los convertía a ellos en enemigos de su familia. Entonces llegaban mirando mal, llegaban alegando y de un momento a otro explotaban. El diablo está aquí. Y como ninguno quiere ir a la iglesia, y azotaba la puerta y se iban. Las personas decían, no, mi papá, no, mi marido, no, mi mamá, no, mi esposa. Nah. Desde que llegó a esa iglesia, está peor. ¿Qué fue lo que les instiló? ¿Qué les inyectó? Una doctrina que no tiene nada que ver con la cultura del reino de los cielos. Y en vez de sembrar en ellos el deseo de conocer a Dios, sembró un enemigo del evangelio. ¿Se está entendiendo eso? Importante que nosotros nos demos cuenta, primero, qué estamos instilando en los demás, qué estamos sembrando. Pero también tenga cuidado
qué es lo que usted aprende y de quién aprende. Hermano, lo mejor es aprender del Señor Jesucristo. Los seres humanos nos equivocamos, pero no por eso usted se va a aguantar un hermano aquí enseguida. Escúcheme, una persona a su lado, un compañero de ministerio, tal vez un hermano en Cristo, y él lleno de errores y usted callado. No, no. A mí la Biblia me dice que es mejor el amor manifiesto a través de una reprensión que el amor que calla, que el amor que guarda silencio. Ese no es amor. Ese no es amor. Porque si nosotros queremos que todos vayamos juntos en el arrebatamiento, en el cielo, vernos todos juntos, hermano, pues nos tenemos que corregir. ¿Qué pasó? Nos tenemos que corregir. Importante eso, entonces. Así que ni el que planta es algo, y plantar es eso, darle a otro lentamente y el otro no se da cuenta, lo estoy llenando de lo que yo soy. El que planta es algo, ni el que riega, la palabra riega, sí, es más normal. 42:22, proveer bebida, irrigar, regar, dar a beber, hacer beber, listo. ¿Cómo será ese trabajo si nosotros lo trasladamos a esto del Evangelio? ¿Cómo será regar? Alguien está mirando que otro lentamente lo va atrayendo porque es una persona honesta, correcta, muy sincera, servicial, amable, no es grosero, no es de mal genio, no insulta, no se llena de ira. Y luego entonces le dice a la persona, te invito a mi casa, que tomes un café. Ah, no solamente es una persona correcta, también es amable. Y cuando usted lo tiene en su casa, le abre la Biblia y empieza a decirle, te voy a contar una historia bíblica, mira, aquí dice esto, ya usted empieza a regar lo que usted está sembrando. Ah, entonces hay un respaldo, ya sé por qué este es así, ya sé por qué él no miente, ya sé por qué él no acepta lo ilícito, ahora sé por qué él no se llena de ira como los demás. Claro, es que él lee la Biblia. Eso entonces viene a ser como el agua que refresca ese conocimiento y que le da como el deseo de, ¿y usted a dónde va? ¿Y usted dónde aprende eso? ¿Quién le enseña o qué? Ah, lo regó. A partir de allí, entonces, ¿qué viene? Sencillo, el crecimiento. ¿Qué viene? Pero mire el orden. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y quiero que miremos lo que significa crecimiento. Crecimiento en el 8:37 significa eso, crecer, es decir, agrandar. Y literalmente o figurativamente es agrandar, crecer, agrandar. Activamente o pasivamente eso es crecer, agrandar. Pero cuando nosotros no teníamos claro qué era lo que iba a crecer, qué era lo que se iba a agrandar en la vida del creyente, hablábamos de un crecimiento espiritual, ¿no? Hermano, es que usted tiene que crecer espiritualmente, pero explíqueme qué es crecer espiritualmente. No, que el conocimiento de la palabra, bueno, me está diciendo algo que puedo entender. Entonces no es crecer espiritualmente, es crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Ese idioma sí lo entiendo, porque mientras que yo escuché en las iglesias, hermano, usted tiene que crecer espiritualmente. ¿Y cómo? Hermano, ore y ayune. Pero no me decían lo más importante, lea la Biblia. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero cuando nos decían, hermano, ore, ayune para que crezca espiritualmente, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es lo que va a crecer dentro de mí? Explíqueme, por favor, le decía yo a un ministro muy entendido y muy conocido, le decía, explíqueme si es que el espíritu mío o el Espíritu Santo está niño, está pequeñito y tiene que crecer. No, hermano, no me supo explicar. Entonces, ¿cuál es el que está pequeño? ¿Cuál es el que está chiquito y tiene que crecer? ¿El Espíritu Santo o el espíritu mío? El que el Señor me dio nuevo. No, el espíritu nunca cambia. El espíritu es el espíritu.
El Espíritu ni crece, ni se reduce. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo se puede contristar, que podemos apagar ese fuego que nos llena con el deseo de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Eso puede pasar. Que lo podemos afrentar, que lo podemos lastimar, ofender, o que el no creyente puede blasfemarlo. Nosotros no podemos blasfemarlo. El mismo Espíritu que está en nosotros nos lo impide. Pero crecer, no. Entonces hemos visto por la Biblia que lo que crecemos es en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Tenga eso ahí, crecer, agrandar el conocimiento, crecer el conocimiento de Dios y el entendimiento de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios quiere para el mundo, de lo que Dios quiere para la iglesia. Bueno, entonces continuamos. Porque debemos de llegar a la sobreedificación. Dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. La palabra recompensa 3408 dice, paga por servicios, buenos o malos, pero paga por servicios. Esa es la recompensa. Dios te va a pagar por lo bueno o por lo malo que hay. No, tú no, por lo que hacen otros, porque tú siempre haces lo bueno. Tú siempre haces lo bueno. Pero la recompensa es eso, la paga por servicios prestados. ¿Hiciste bien? ¿Dejaste en alto el reino de los cielos? Oiga, enluciste, dejaste bien plantado a Jesucristo. ¿Tú adornaste el evangelio o lo dejaste por el suelo? ¿O a través de ti la gente empezó a blasfemar del evangelio? ¿O por lo que hiciste o por lo que eras, la gente, mucha gente, tu familia, empezando por tu familia, aborreció el evangelio? Pues ahí va a venir la recompensa, ahí va a venir la paga. Dice entonces, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme, de acuerdo a su labor. No puse aquí, labor es como un surco, ¿no? Como alguien le dice, vea, váyase por este surco sembrando hasta allá. Eso es lo que significa labor. Un trabajo encomendado, una tarea. ¿Cuál es la labor suya en esta tierra? A ver, en serio, nosotros tenemos claro cuál es nuestra labor en esta tierra, porque a veces uno divaga, ¿no? Uno divaga. Mi labor en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo, no nos compliquemos. Y como tenemos el Espíritu Santo, ¿usted lo tiene? Sí, no se le ha ido. Es fácil a través de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, darme cuenta cuál es la voluntad de mi Padre. Mi labor en esa tierra es hacer la voluntad de Dios. En cuanto al oficio, es claro que soy un embajador del reino de los cielos. ¿Usted también? Y que mi oficio en esta tierra es reconciliar al mundo con Dios. ¿A través de qué? A través de conocer a Dios y reflejarlo a otros. A través del crecimiento en el conocimiento de Dios y darlo a conocer a otros. ¿Sabe, hermano, que yo siempre cuestioné eso hasta que pude entender por qué mi espíritu lo cuestionaba? Cuando el afán en otro tiempo era, invítelo a la iglesia, vea, pero dígale que vaya. Vea, vamos a hacer, ¿sabe qué? Vamos a hacer unos pan de bonitos para invitar a la gente nueva y que coma pan de bono. Pues va a venir por el pan de bono, pero no más. En el llano es el caldo de costilla. Hermano, no traiga invitados porque vamos a repartir caldo de costilla. Se toman el caldo de costilla y nunca vuelven. Pero cuando usted le lleva a la iglesia al no creyente allá, oiga, usted es la iglesia. Ay, ¿qué pasó? Este lugar no es la iglesia, perdóneme, la iglesia es usted. Eso es un auditorio. Sí, claro. Claro, esto es un auditorio que cuando la iglesia se reúne, entonces se convierte en un santuario, pero la iglesia es usted. Y cuando nosotros entendemos que tenemos que llevarle la iglesia al no creyente, usted es la iglesia y entonces usted va, le habla del reino de los cielos, la persona lo conoce, se admira de lo que usted es, del testimonio que tiene. El testimonio que usted tiene nadie se lo puede quitar. Y si de pronto usted llegara a la casa de un religioso, y ese religioso quisiera cuestionar su fe, podrá cuestionar la Biblia si quiere,
pero lo que Dios ha hecho en usted no lo podrá cuestionar nunca. Eso no tiene, oiga, no lo refuta nadie, hermano. Que esa es la ventaja. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, cada uno recibirá su recompensa conforme de acuerdo a su labor. Dice el 9, porque nosotros, está hablando el apóstol Pablo de él y sus compañeros, porque nosotros somos colaboradores de Dios. La palabra colaboradores significa 4904, ayudar, colaborar, compañero, cooperar. De hecho, cada persona que puede llegar a un conocimiento moderado de Dios y un entendimiento del propósito que tiene con la humanidad, hermano, ya deja de señalar al pecador, ya deja de condenar al pecador, ahora se vuelve un facilitador para que ese pecador conozca a su Señor. Entonces eso lo hace un colaborador, un compañero del Señor. Claro, ahora lo hace una persona que facilita las cosas al mundo para que puedan realmente conocer a Dios. ¿Por qué es que usted y yo tenemos que ser muy conscientes de que solamente a través del verdadero conocimiento de Dios, la iglesia cristiana va a dejar de ser una religión? ¿Por qué? Porque, hermano, a nosotros nos enseñaron fue a predicar una religión. De hecho, íbamos a las casas de las personas a pedirle que cambiaran de religión. Y la gente no quiere cambiar de religión. No. Venga, quiero decirle, haga la oración de fe, esos ídolos mudos, esas estatuas, espérese. Pero si usted le dice, el Señor está interesado en su familia, en sus hijos, ¿cómo están? Queremos orar por ellos. Está interesado en su esposa, en su esposo. Está interesado en su salud, en todas las cosas. La persona dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Si usted quiere, vamos a orar. Si me da sus datos para orar por usted. ¡Ay, sí! Usted ya no le está pidiendo que cambie de religión, le está ofreciendo un servicio. Queremos orar por usted. Entonces usted le llevó la iglesia al inconverso y ¿sabe qué? Él va a desear que usted vuelva. Y claro, usted va a volver. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha cambiado? ¡Ay, no! ¿Cómo le parece que mi marido siempre se va a emborrachar? Este sábado pasado no se fue. ¡Ay, sí! Póngame ahí en oración. Entonces ya el acercamiento va siendo más cercano, más profundo, hasta que él o ella dice, yo quiero ir allá. ¿Puedo? ¿Y cuánto vale entrar allá? Resulta que usted le llevó la iglesia a la casa y ahora lo va a llevar donde le van a enseñar de una manera colectiva que él puede o ella puede hacer parte de la iglesia de Dios. Eso, hermano, es lo que Pablo está diciendo allí. Nosotros somos colaboradores de Dios y la palabra colaborador entonces significa ayudar, colaborar, compañero, cooperar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. La palabra labranza significa cultivable. Eso es granja. Ustedes son tierra fértil en la medida que conocen realmente a Dios. ¿Y sabe por qué hay que insistir mucho en esto del conocimiento personal, en el conocimiento real de Dios, de su palabra? Porque en otro tiempo, hermano, las personas que se reunían en lugares como estos no conocían a Dios, conocían al pastor y conocían el pensamiento del pastor, la opinión del pastor, y al final se convertían simplemente en seguidores del pastor. De allí entonces nació la palabra líder. Líder, aquel que usa mucha gente para alcanzar su meta. Líder. Pero a él no le importa quién se quedó en el camino. Él necesitaba llegar allá. Y si arrancó con 200, cuando llegue allá, mira, y no hay sino 10, dice, esos otros no eran de los nuestros, poco de cobardes ahí flojos. Y no sabe que por ayudarlo a él tal vez se quedaron en el camino. No, hermano. El Señor Jesucristo nunca tuvo esas características. El Señor Jesucristo tuvo las características de un siervo
de un servidor. Él se cercioró de que ninguno se perdiera, sino el que estaba destinado a perderse. El muchachito ese, Judas. Pero es lo que nosotros tenemos que saber, que las personas, aún el que se sienta a su lado, es una tierra fértil para que usted siembre la verdadera semilla, que es la verdad de la palabra. No siembre otra cosa, no siembre un pensamiento, no siembre una idea que usted tiene. Es que yo creo, no haga eso, porque podría ser que, llegado el momento, óigame, del tribunal de Cristo, se le pida cuentas por el alma, por la vida de alguien. No nos arriesguemos a eso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra edificio es eso, una estructura. La Biblia en Efesios dice que nosotros, todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nos fortalecemos unos a otros y vamos edificando sobre la roca viva, sobre la roca que es Jesucristo. Vamos edificando la iglesia. Pero esto no puede ser, hermano, como se edificó hasta hace algunas décadas. Como que mirando a ver qué defecto le vemos al otro. No para ayudarle a que saliera del error, no, sino para sentirse mayor. El que está viéndole el defecto al otro y decir, yo como sí, gloria a Dios desde que me convertí. No, esa no es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, o sea, su cuerpo, no se puede dar el lujo de tener miembros enfermos, no. Enfermos de envidia, enfermos de odio, de resentimiento, no, ese no es el cuerpo. Por eso, cuando hablamos de la cena, Pablo dice, ustedes están en indignidad, porque se aborrecen unos a otros, se murmuran unos a otros, hay disensiones, hay pleitos, hay contiendas, y en eso no los alabo, no. Así unos se debilitan, otros se enferman y otros ya se murieron. Eso es lo que dice Pablo. Continuemos entonces porque ya viene. Dice, versículo número 10. Conforme a la gracia de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí entonces tenemos que entender qué es lo que Pablo empieza a tratar. No está hablando de otro tema, es el mismo tema, pero tengamos cuidado porque a veces uno piensa que sobreedificar es crecer y no es así. De pronto alguien dice, vamos a hablar, hay que sobreedificar, hermano, usted tiene que crecer. No es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Pero déjeme, le puntualizo algunas palabras que hay aquí. Conforme a la gracia de Dios, perdóneme, listo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra arquitecto significa, en ese punto, significa constructor principal. Arquitecto significa constructor principal, pero la palabra perito, en esa parte, significa que es entendido o experto en la materia. Esa persona es un arquitecto entendido o experto en lo que está diciendo o en lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Pablo? Predicando el evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Estableciendo la estructura, la cultura del reino de los cielos en medio de una iglesia que en ese tiempo era mucho más pequeña de lo que ahora es en el mundo. Pero él se determinó como experto en lo que estaba haciendo. Experto constructor principal. ¿De qué? De la obra del Señor. Aquí entonces nos detenemos a pensar algo. ¿Qué es la obra del Señor para usted? A ver, medítelo, no se apresure. La pregunta es, y debería ser una pregunta retórica, ¿no? Ya usted debería saber la respuesta. ¿Qué es para usted la obra de Dios? Bueno, le voy a decir que no es la obra de Dios. La obra de Dios no es una silla, no es un edificio, no es una casa.
la obra de Dios no es nada físico. La obra de Dios es usted y soy yo. Nosotros somos la obra de Dios. Y cuando Pablo está diciendo, se está declarando, yo soy alguien experto, como edificador principal, soy experto en lo que le estoy diciendo, él lo que está buscando es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, los seres humanos, los creyentes que nos acercamos, para que a la luz de la palabra alguien nos explique y podamos ir adquiriendo el entendimiento, la fe y el conocimiento que necesitamos para conocer un Dios genuinamente, no el Dios desdibujado que le enseñaron a los de la religión tradicional y a muchos cristianos evangélicos, que les enseñaron un Dios muy, muy, muy lejano a la verdad de lo que es Dios. Un Dios que no puede hacer nada cuando el diablo ataca al cristiano. Ese no es el Dios de la Biblia, no. Un Dios lleno de odio, de resentimiento, que más bien parece un vigilante con un bolillo en la mano, escondido detrás de una nube, esperando que alguien de sus hijos cometa un error para cogerlo a palo. No, ese tampoco es así. Entonces, la obra de Dios es usted y soy yo. Pero cuando la obra de Dios, escúcheme, cuando la obra de Dios se establece o más bien se extiende a través de medios como una congregación, donde se reúnen las personas, donde hay un sonido, donde hay una luz, donde se le facilita las cosas a las personas, a la iglesia de Cristo, para que conozcan al Señor, para que crezcan en ese conocimiento, entonces esto empieza a ser parte de la obra de Dios. Igual, una emisora hace parte de la obra de Dios, si es cristiana, claro. Hace parte de la obra de Dios porque es a través de esos medios que se comunica la palabra del Señor, que se expande, que se transmite la palabra de Dios. Pero en un primer momento, usted es la obra de Dios y lo que se hace a través de cosas como las congregaciones, las emisoras, los canales de televisión, es hacer que la obra de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo, conozca más al Señor. Poder llegar allá con la información bíblica adecuada para que las familias salgan del error, para que la gente salga del pecado, para que sean edificados realmente en la verdad de Cristo. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Bueno, entonces dice ese versículo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Fundamento, recuerde que dijimos una base donde vamos a construir algo. Y otro edifica. La palabra edificar es levantar, estructurar, construir. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y es aquí donde quería llegar. La palabra sobreedifica 2026 significa construir encima, construir sobre. Es decir, criar, edificar encima. ¿Por qué se mete la palabra ahí, criar? La palabra criar viene de creación. ¿Cuántos recuerdan que ustedes nacieron de nuevo? Sí, claro. Y al nacer de nuevo, entonces Dios nos creó, nos recreó. Éramos creados en sangre y carne, pero Él nos recreó a través de su espíritu vivificado, de su espíritu vivificador. Entonces, está hablando de eso. Sobre edificar es construir sobre. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y aquí empieza un tema muy importante. Criar, figurativamente es criar, edificar encima. Me voy a poner más atención de lo que me había puesto hasta ahora. Póngale cuidado. ¿Usted está consciente de que el fundamento no puede ser otro? Ese es el versículo que sigue. ¿Usted está consciente de que no hay otro fundamento para la iglesia, para usted y para mí? No hay otro cimiento donde podamos construir la iglesia de Jesucristo, sino sobre Jesucristo mismo. ¿Lo tiene claro? Bueno, resulta que a veces nosotros los cristianos somos inconscientes. Bueno, no nos declaremos inconscientes. A veces el cristiano es inconsciente y dice seguir a Cristo, dice ir a una iglesia cristiana, alaba al Señor con sus manos, con su boca, aleluya, gloria a Dios, y él proclama, yo soy un hijo de Dios, listo, yo fui salvo por Jesucristo, Jesucristo es mi redentor, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, listo. Eso determina que todo lo que usted haga
lo está poniendo encima de Cristo. ¿Sí lo entiende? Cada cosa que yo digo o hago se convierte en un ladrillito que yo pretendo poner sobre el cimiento que es Cristo. Pero entonces Pablo nos dice, mire bien cómo sobreedifica, ponga atención, claro, ponga cuidado, porque es que a veces el cristiano no se da cuenta que lo que él hace y dice, Dios lo aborrece y él pretende construir iglesia, pretende que su familia, lo mismo de ahora, la misma explicación de ahora cabe aquí, pretende que su familia vaya a la iglesia, que su familia corra hacia el cristianismo con lo peor de su conducta, con un genio bien volado, una supuesta santidad. Es que yo no soporto eso, es que usted está endemoniado y el léxico es de rechazo, el léxico es de destitución. No, yo con usted no, ¿sabe qué? Aquí no me vuelva a recibir ese señor, y usted, mija, a su familia aquí no la quiero más porque son un poco de pecadores. Él se le olvidó dónde lo sacó el Señor. Y que Dios ni se puso guantes ni nada para sacarnos del lodo en que estábamos. Y la persona pretende hacerle creer a los demás que él está con su conducta, ira, pleito, contienda, enemistades, celos, envidia, que él está sobreedificando en Cristo. Aleluya. Yo lo hago para la gloria de Dios. Hermano, ese sí es el peor error que la iglesia ha cometido. Y no nos metamos ahí, aunque usted y yo hemos hecho cosas como esa. Claro, cuando hacemos algo malo, es más, cuando pecamos contra el hermano y el hermano nos reclama y la respuesta es, ay, hermano, pues gloria a Dios, hermano. Si se enojó, gloria a Dios. Doble problema. Se enojó, le toca contentarse porque gloria a Dios. ¿Gloria a Dios con qué, hermano? Gloria a Dios con lo que hizo con el hermano. Gloria a Dios con lo que lo insultó. ¿Qué le pasa? Y él pretende que el Señor acepte sobre Jesucristo su Hijo ese ladrillo de ira, ese bloque de envidia, ese pedazo de pleito, contienda. No, el diablo se opone, pero gloria al Señor. No, hermano. Es ahí donde el Señor dice, usted está sobreedificando con madera, con heno, con hojarasca, cosas que se pierden, cosas que con el fuego se consumen, cosas que no va a perseverar. Y sabe una cosa, el apóstol nos advierte ahí, su obra será probada como por fuego. O construye cosas que vayan de acuerdo al Rey y Señor del reino de los cielos. ¿Y qué va de acuerdo con Él? Las cosas preciosas, el oro y la plata como metales, y las piedras de gran valor. Eso es lo único que nosotros podemos poner sobre el fundamento que es Cristo. ¿En qué podemos nosotros tipificar bíblicamente la madera, el heno y la hojarasca? ¿Y cómo nosotros podríamos calificar que lo que estamos haciendo es semejante al oro, a la plata y a las piedras preciosas? Mañana vamos a seguir entonces, porque ya nos estamos metiendo en eso. Le quiero decir entonces que crecer y sobreedificar, ya usted se dio cuenta, no es lo mismo. ¿Sí se dio cuenta? No es lo mismo. Yo tengo que crecer para poder sobreedificar correctamente. Yo tengo que crecer en el verdadero conocimiento de Dios. Tengo que crecer en el verdadero entendimiento de su palabra para que todo lo que yo haga sea agradable al Señor y Él permita que pueda construir sobre Él algo que va a permanecer. Uy, quiero decirle esto, póngale cuidado. Aún ministros extranjeros, personas de mucho respeto, pero que han cometido errores como, por ejemplo, tratar de construir edificios inmensos. Pero ¿sabe qué? A partir de cosas antibíblicas.
Claro, como todas esas cosas que se levantaron hace algunos años, donde selle la palabra y usted tiene que ir y convence a la gente y tiene que traer aquí, traiga las llaves de la moto, del carro, y lo que pretendían era dejar, sí, estafar la iglesia. ¿Usted se imagina cuán agradable debe ser para el Señor o cuán desagradable debe ser para el Señor que una obra se levante, un gran edificio se levante a partir de afligir la iglesia, de engañar la iglesia? ¿En qué cuál será el material que está usando ese ministro del Señor para dizque edificar iglesia? ¿Cómo le irá a ir cuando se enfrente al tribunal de Cristo? Ahí le dejo esa expectativa, analícelo y déjeme leerle lo que sigue para que ya no hoy, sino mañana empecemos a leerlo. Dice: 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si yo no puedo cambiar el fundamento, yo no puedo cambiar la calidad del material con que voy a sobreedificar. ¿Y cuál será el material? Mañana se lo digo.